Les invito, hermanos, que abran sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 3. Vamos a tener la lectura del versículo 14 hasta el capítulo 4, versículo 5. Síganme con sus vistas, dice de la siguiente manera. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Estos son los versículos donde vamos a meditar hoy, hermanos, y yo quise titular este sermón para no naufragar. Es uno de los temas que se tratan con mayor énfasis en esta primera carta de Pablo a Timoteo. Y si usted recuerda, Pablo menciona a personas que ya han naufragado. Entonces, en ese sentido, en ese término, es como queremos pensar en esa palabra, los que abandonan la fe. Vaya al capítulo 1 y ahí se encuentra al final de este capítulo, del versículo 19, dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es una de las cartas que le preocupa bastante al apóstol Pablo. Él ya es un anciano cuando la está escribiendo. Él está, lo que son las cartas pastorales, son los últimos años de vida que él tiene y ya se han infiltrado bastantes enseñanzas en las iglesias a tal grado que a él ya le tocó ver a alguien que apostató. Entonces ese es el término, apostatar, naufragar de la fe, es que no perseveraron. Entonces ellos retroceden y rechazan el evangelio aún después de haberlo conocido. Pero lo que vamos a ver hoy en este día, hermanos, ¿qué es lo que tuvo que hacer el apóstol Pablo para que los demás hermanos que están en la congregación no abandonen la fe? Para que no terminen igual que Himeneo y Alejandro. Entonces yo quiero plantearles dos encabezados de este sermón. El primero que vamos a ver es que debemos de comprender la iglesia y el gran misterio de la piedad. Eso es lo que más nos va a ayudar a que no naufraguemos en la fe. Y después vamos a ver acerca de los falsos maestros y sus doctrinas diabólicas. Entonces, lo que es el final del capítulo 3, nos vamos a enfocar en eso. La iglesia y el gran misterio de la piedad. Esa es la clave, hermanos, para que no naufraguemos. Entonces, el apóstol Pablo tiene un mensaje práctico. Tiene instrucciones, aunque parecen pues muy cortas, ¿verdad? Porque si se fijan, yo la lectura que pudimos dar hoy, pues no pasó ni el minuto, pero estas palabras son poderosas, hermanos. Entonces tenemos que comprender por qué es tan importante la iglesia y el ministerio de la piedad. Como se le escribe aquí en los versículos 14 y 15, déjeme leerle de nuevo. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, hermanos, esta es una carta práctica. Si se fijan, estamos retomando las predicaciones de Timoteo. ¿Por qué? Porque es importante para la iglesia de hoy en día. Yo quisiera que nos imaginemos un poquito como si fuéramos de la época de Pablo. Esta es una carta que le escribe al pastor Timoteo porque está preocupado de esa congregación donde Pablo no puede estar de manera presencial. Pero aunque le da esas instrucciones y se dirige
directamente a Timoteo en esa carta, esta carta fue leída por la congregación. Y también circuló hasta la fecha, hermanos, por todos los creyentes que han existido a lo largo de los siglos. Entonces, la primer congregación o las congregaciones que se reunían ahí en Éfeso con Timoteo, ellos también escucharon y tuvieron que haber leído, escuchado la lectura de esta carta. Y si se fijan, él está diciendo, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Está describiendo cuál es la función de la iglesia. La iglesia tiene que guardar lo que también se le describe más adelante como el gran misterio de la piedad. Es simplemente el evangelio, hermanos. Entonces, estemos recordando y conscientes que esta carta es una guía práctica para ti y para mí, para que nos comportemos de manera como Dios quiere. Y no es solamente aquí en los domingos, sino en la relación con los hermanos en la fe, estando fuera de este edificio. Ese es el propósito, de que sea una guía práctica de cómo nos debemos de dirigir. Todo esto es importantísimo para la iglesia hoy en día, cómo el cristiano tiene que vivir en comunidad. Y también pues, nos recuerda, ¿verdad?, la función de la iglesia, que es guardar la palabra de Dios. Lo hace, hermanos, a través de su conducta. Eso está de manera implícita. Siempre entendemos, ¿verdad? Guardar la sana doctrina, pues yo creo es leer continuamente la Biblia, entenderla correctamente, interpretarla lo mejor correcto posible. Y pudiéramos decir, pues de esa manera cumplimos la función de ser columna y baluarte la verdad, porque pues estamos entendiendo que dice la palabra de Dios, pero no se quede hasta ahí, hermanos, porque el apóstol Pablo tiene en mente también su vida de piedad, la manera de conducirse. Cuando tú entiendes el evangelio y esa teoría la llevas a la práctica, tú estás demostrando que crees ese mensaje y estás convencido y tienes un temor reverente a Dios de todas las instrucciones que te pide. Entonces, esa es la función de la iglesia, guardar la sana doctrina, el evangelio puro, al mismo tiempo que se hace no solamente en teoría, hermanos, sino también en la práctica, con una vida piadosa. Seríamos incongruentes, hermanos, que digamos, no, pues nosotros comprendemos bien todo el evangelio, no estamos promoviendo doctrinas extrañas y erradas, pero cada uno de los miembros que salgan de aquí y pudieran verlos en sus trabajos, cómo se dirigen a los demás, cómo tratan el esposo a la esposa de manera pues deshonrosa y viceversa, y que vieran a los hijos más desobedientes, pues dirían, pues se me hace que esa no es una iglesia que sostiene y guarda la verdad, porque ni siquiera la viven. Entonces, hermanos, yo solamente quiero que estemos pensando que eso va de la mano. No nos vamos a meter en cosas prácticas por lo pronto, hermanos, porque simplemente Pablo está diciendo, te escribo estas cosas para que sepas cómo debes de conducirte. Y esas maneras prácticas las va a mencionar a lo largo de su carta. Ya menciona algunas, pero los finales capítulos son los que son más prácticos y ya dice exactamente qué tiene que hacer el creyente. Pero aquí simplemente está diciendo, es todo esto que te escribo hoy, y por falta de tiempo pues no vamos a abarcar toda la carta, pero solamente tenga en mente eso. Pablo quiere que el creyente refleje de maneras muy prácticas cómo vive un cristiano. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, hermanos, es porque entendimos el evangelio, y el apóstol Pablo lo pudo resumir en los siguientes renglones. Lea el versículo 16 conmigo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este farrafito, hermanos, algunos piensan que pudo haber sido un canto, alguna especie de himno que se compuso en la iglesia primitiva. Yo no sé qué tan cierto sea eso, pero como sea, es un buen párrafo donde encontramos un resumen de cómo podía Pablo condensar algo
yo creo, incondensable. Y cómo puede comprimir algo tan grande y de alguna manera en tener unos 6, 7 renglones, que en esta Biblia de las Américas pues viene así, ¿verdad? Vamos a tratar de analizar esas líneas que vienen aquí, 6 renglones, y nos vamos a detener principalmente en esto. Es lo que más me interesa en el sermón que meditemos. ¿Por qué, hermanos? Esto está en el centro de la carta y Pablo simplemente lo menciona y sigue dando instrucciones de cómo debe vivir la iglesia, cómo se cuide de los falsos maestros, cómo perseveren, cómo no se dejen engañar por prácticas que no les va a apuntar a Cristo. Y hermanos, si él quiso darles estos 6 renglones a la iglesia, al pastor Timoteo, pues yo creo que aquí sí nos podemos detener un poco para tratar de recordar qué significa el Evangelio. De antemano, hermanos, pues quiero decirles que esto es imposible para alguien, para el predicador más experimentado que pueda haber en esta vida. No lo puede explicar como se debe. Yo a veces escucho un podcast de Paul Washer y él está dando enseñanzas de Timoteo. Y me llamó la atención porque se iba bastante detenido, tenía muchos programas para pocos versículos y iba avanzando, pero cuando llegó a yo dije, pues vamos a ver cómo lo explica él. Y él dice, no, yo me declaro incompetente y sé que ni los mejores predicadores pueden pues profundizar tanto de lo que hay aquí. Él citó a Martin Lloyd-Jones, dice, ni siquiera él, porque él tenía la costumbre de a veces solamente hacer un sermón de una palabra. Él pudiera haber hecho 50 sermones de estos 6 renglones, si se iba palabra por palabra, tal vez, porque así lo vimos en la obra. Cuando usted entra a su página oficial, que está ahí en internet, se va a encontrar que tiene innumerables sermones del Evangelio de Juan, de Romanos. Y dice, ni siquiera él sería capaz de desenterrar tantas riquezas que hay aquí. Entonces, hermanos, esto es solamente como una entradita para que nosotros veamos qué tan importantes son estos 6 renglones. Y usted también vaya a su hogar en vida devocional y siga profundizando en ellos por el resto de su vida. Esta es la guía que el apóstol Pablo hizo para no naufragar. Esto es, creo yo, lo central del sermón de este día. Entonces nos vamos a ir parte por parte, es donde más nos vamos a detener para explicar. Y dice así, en la primera parte, Él fue manifestado en la carne. Está hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Dios mismo, que es espíritu, hermanos, decidió redimir a los hombres. Dios mismo, que dice la Escritura que Él es espíritu y que nadie puede ver, que en el libro de Éxodo, cuando habla de los 10 mandamientos, dice, no se deben de hacer imágenes de Dios. ¿Por qué? Porque Él no es nada semejante a algo terrenal de lo que ya está creado. De hecho, en Romanos dice, el que deshonra a Dios es porque le hace imágenes de reptiles, de cosas que están en los cielos, en el mar. Entonces deshonran porque Dios no sabemos cómo es, hermanos. Ese espíritu no tiene una figura que perciban los ojos físicos. Pero, hermanos, de todas formas, Él decidió hacerse hombre. Y yo les dije, Él decidió redimir a los hombres porque ya lo hemos meditado, ¿verdad? Él se hizo visible, pero de la figura de aquellos que quiso salvar, el ser humano. No se hizo como un ángel. Y vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahí podemos leer los primeros versículos de este capítulo para recordar hasta el versículo 14, todo lo que nos dijo acerca de la verdad de que aquel Dios invisible, aquel Dios que es espíritu, tomó forma humana. Déjenme leer desde el versículo 1. En el principio ya existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan.
Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Así que, hermanos, solamente Juan dice, Él vino a esta tierra. Pero fíjese el versículo 14, el verbo, el que habló al inicio del capítulo, que es Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es una gran verdad que el cristiano no debe pasar desapercibido, porque aquel que no persevera en esto, hermanos, que Dios mismo se hizo visible de manera humana, va a naufragar. Entonces aquí empieza, ¿verdad? Lo que debemos de enseñar a nuestros hijos, lo que debemos de repasar nosotros mismos, es importantísimo que Dios mismo se manifestó encarnadamente, ¿verdad? Como un hombre que pudimos ver, ¿verdad? Y luego también dice, vindicado en el Espíritu. En la Reina Valera dice la palabra justificado. Y las traducciones, la raíz de esta palabra a veces se considera eso, pero muchas traducciones consideraban la palabra vindicado porque significa constatar, significa aprobar o decir que eso pasó, que eso fue verdadero. La palabra de Dios para todos dice, lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu. Todo lo que Dios hizo, lo que Jesús encarnado hizo aquí en la tierra, el Espíritu Santo ratificó que era bueno, que era verdadero, que se tenía que hacer. Entonces, eso es la manera de justificar, como viene aquí en la Biblia de las Américas, vindicar, decir, eso sucedió, eso no fue mentira, eso pues está comprobado por el Espíritu de Dios. Vaya ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 15, versículo 23. Vemos que esa tarea del Espíritu Santo es crucial para todo el ministerio de Cristo Jesús, aun cuando Él se fue. 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Se fijan? Él va a vindicar, Él va a decir que todo eso fue real. Igual como dice el versículo 27, ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Están constatando ojos físicos de sus discípulos, pero el Espíritu Santo es lo más importante. ¿Quién es el mejor testigo que necesita Jesús de que lo que vino a hacer en esta vida es verdadero, es encomendado por el Padre y que siguió todas sus órdenes, pues llevándolas a cabo sin excepción alguna a cada una de ellas? Pues es el Espíritu Santo. A eso se refiere Pablo cuando dice que el Espíritu de Dios vindicó a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de pensar en eso, hermanos. Siempre que Jesús estuvo aquí como hombre, fue aprobado por el Espíritu Santo y trabajaron de la mano para glorificar al Padre. Él fue el principal testigo. ¿Qué más quiere el apóstol Pablo? Que entiendan Timoteo y que enseña a la iglesia. Ahí mismo en el versículo 16 del capítulo 3, él dice contemplado por ángeles. ¿Por qué Pablo agregaría esto, hermanos? ¿Por qué no omitir esto? Porque también hubieron otro tipo de testigos y esos testigos se manifestaron y están escritos en los relatos, no solamente del apóstol Pablo, también de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de que los ángeles contemplaron desde el nacimiento de Jesús, son los que anuncian a los pastores y también hasta su ascensión, hermanos. Desde que Jesús se encarna hasta que muere, resucita y asciende a la gloria, también tuvo testigos los ángeles. Eso hace, hermanos, que cobre importancia porque no se puede negar esto. Aquellos relatos se nos dejan
como fe. Y están ahí en la escritura. Por ejemplo, cuando resucita nuestro Señor Jesús, dicen que van y, por ejemplo, María Magdalena está platicando con un ángel, está platicando con Jesús, y también las otras mujeres se les presenta un ángel, y todos estos relatos, hermanos, son verdad. Y el apóstol Pablo dice, esa esfera espiritual es real. Todos los siervos de nuestro Señor Jesús ahí estuvieron presentes desde el nacimiento de Jesús hasta que Él ascendió. Esos testigos también es importante, hermanos, que estemos recordándonos una y otra vez. No fue algo oculto, hermanos. No fue algo que Jesús hizo a escondidas y que los ángeles se lo perdieron. No, ellos también estuvieron presentes durante toda la vida y encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Proclamado entre las naciones. Cuando se escribe este libro esta carta de Timoteo, yo creo que ya habían pasado unos 30 años de esparcir el evangelio desde la persecución de Esteban. ¿Se acuerdan que Pablo estuvo ahí presente cuando lo mataban? Y ahí nos revela el libro de los Hechos que se desata la persecución y por primera vez salen de Jerusalén. ¿Y qué es lo que hacían? Mientras salían, pues predicaban primero a judíos, algunos a griegos, y se expandió el evangelio. Eso algunos piensan que pudo haber sido 30 años después de Cristo, la muerte de Esteban. Pero aquí, hermanos, Timoteo se está escribiendo otros 30 años más adelante en el tiempo. Cuando los eruditos están fechando estas cartas, dicen que tiene una fecha muy probable a la primera carta de Pedro. Incluso se puede considerar todavía después a la primera carta del apóstol Pedro. Y si es así, hermanos, pues ya había pasado también la persecución del imperio romano, no solamente del apóstol Pablo y de los judíos. Déjenme leer lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Entonces son 60 años, hermanos, de que se está predicando a muchas naciones, y por eso Pablo ya está diciendo a su discípulo Timoteo, este mensaje no se ha detenido. El mensaje nadie lo ha podido frenar. Y así como se ha proclamado a todas las naciones, dice, es creído en el mundo. Entonces significa que muchas de esas naciones, de las etnias, de los lenguajes que recibieron este evangelio, ellos han respondido positivamente. La palabra de Dios para todos traduce, gente de todo el mundo creyó en él. Entonces no se ha podido negar, y de eso se trata, ¿verdad? De que fue una verdad, un acontecimiento real, que Cristo se haya hecho hombre, que había habitado aquí entre nosotros y ascendió al Padre. Pero antes de ascender fue predicado, fue creído, y lo sigue creyendo muchas personas, ¿verdad? Y la última frase, hermanos, dice, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Todo eso es porque regresa a su trono de donde él vino, a la presencia misma de Dios, estando ahí con la Trinidad, y es colmado de honores, hermanos. Ahí es donde él consuma el plan de redención. Entonces podemos imaginarnos, ¿verdad?, de que desde que resucita, desde que asciende y otra vez se sienta a la diestra del Padre, pues los ángeles tuvieron que haberle dado honor. Se tuvo que haber hecho no un evento normal ahí en el cielo, sino que se le colma de honores, así dice también otra versión. Déjenme leérselos ahí en las palabras de la carta de los Romanos en el capítulo 8. Es en el versículo 34, si me quiere seguir con sus vistas. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuestro Señor Jesús, hermanos, desde que llegó a la diestra del Padre, no se acabó ahí su función, sino que Él, ¿qué está haciendo ahorita? Está intercediendo por nosotros. Está orando para que Dios nos guarde del mundo, que no nos saque de aquí,
hasta que Él lo decía, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí nos guarda con su intercesión. Ese es el oficio del sacerdote. Entonces, pudiéramos pensar en más cosas, pero el apóstol Pablo quiere que la iglesia no olvide eso. Cada una de estas frases que él dijo, pues no sé, en 4 segundos, para la iglesia es importantísimo, porque si no dejamos de meditar en esto, hermanos, vamos a naufragar. Esto es lo que necesita la iglesia, entender el misterio de la piedad. Y les digo, pues el tiempo no nos alcanza para seguir pensando y leer más referencias de versículos como a los pasajes paralelos a los cuales yo le llevé. Pero cuando usted se toma tiempo para meditar en estas verdades, el Espíritu Santo va a honrar ese tiempo. Va a hacer que caiga en adoración. Va a hacer incluso que derrame lágrimas de agradecimiento porque a usted se le aplicó esta redención. Porque usted no fue a la cruz donde tenía que haber estado, en el lugar de Jesús. Y eso va a hacer que usted tenga esperanza, va a hacer que recuerde que Jesús ya está en el trono de Dios, Él entregó todo poder y autoridad, por eso Él nos puede mandar a hacer lo que Él quiera, como ir y proclamar este mensaje a más lugares. Ese es el gran misterio de la piedad, hermanos, cuando estas enseñanzas inundan nuestros pensamientos. Yo no sé explicar qué pasa a nivel químico en nuestro cerebro cuando se activa nuestras emociones por haber entendido una gran verdad, pero cuando se monitorean en las mentes esos efectos que son gratos para las personas, dice, hay muchas conexiones, hay sustancias que se generan y que nos hacen sentir gozosos, con placer. Eso pasa, hermanos, cuando usted profundiza en este mensaje y le da esa esperanza. Es de las mejores cosas que podemos experimentar, porque podemos sentir algo inexplicable aquí, una paz a raíz del conocimiento que tenemos en la gente. Algunos se pudieran emocionar pues, por ver la final de un partido de algún deporte, de cualquier otro evento, pero el creyente, hermanos, debe de buscar esto. Y eso es lo que nos va a guardar de la apostasía. El que se deleita en este mensaje que acabamos de pasar así solamente rápido, esa es la clave, hermanos, para que nadie de nosotros abandone la fe. Los que abandonan la fe, hermanos, son los que no perseveran en este mensaje. Son los que pueden durar bastantes años en la iglesia, pero en algún punto dicen, no, ya, me retracto de todo lo que profesaba anteriormente. Y hay muchos personajes, hermanos, a lo largo de toda la historia, les digo, desde Himeneo, Alejandro, hasta hoy en día, esto ha sido una realidad. Y lo vamos a ver en el siguiente punto, dice, los falsos y sus doctrinas diabólicas. Entonces, fíjate, esto está conectado, hermanos. ¿Qué es lo que necesita el creyente para no apostatar? Perseverar en el Evangelio. Entonces, acompáñenme ahí en el capítulo 4, leyendo estos 2 primeros versículos. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Así que, hermanos, primero que nada, es un hecho de que esto va a suceder. Hay personas que no van a perseverar. Eso es una realidad. ¿Por qué, hermanos? Porque no quisieron seguir creyendo en el misterio de la piedad. Todo eso que acaba de decir el apóstol Pablo anteriormente. Los que abandonan esas grandes verdades son los que apostatan. Entonces ellos, pues se dice, generalmente se convierten hasta en maestros. Y esos maestros empiezan a enseñar lo que se dice doctrinas de demonios, que no es ni más ni menos, hermanos, que la procedencia del mensaje que va a ir en contra del Evangelio. ¿De dónde viene? Del infierno mismo, hermanos. Del infierno mismo. Satanás es el autor de toda religión que no sea la cristiana, de todas las sectas, de todas las filosofías, de cualquier cosa que nos desvíe de perseverar en el misterio de la piedad. Es Satanás mismo, hermanos. Los demonios introducen esos pensamientos en el hombre
y ellos simplemente son el canal, el conducto para que otros en la iglesia, en los creyentes lo escuchen, ¿verdad? Y también dice algo que en los últimos tiempos, y nunca piensa, hermanos, que eso ya es una semana antes, después de que Cristo venga por segunda vez. Es lo que se relata en el libro de Apocalipsis. Los últimos tiempos, hermanos, la mayoría de los teólogos piadosos y pueden considerar de que ya es desde que Jesús ascendió al cielo. ¿Por qué? Porque ya lo vemos, ya está ocurriendo esa apostasía ahí en el capítulo 1. Himeneo y Alejandro ya apostataron. Entonces, desde que Jesús se fue, ya son los últimos tiempos. Solamente para ratificar esto, ahí en el libro de Hebreos, fíjese el lenguaje que dice en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, es esa palabra, en estos últimos días. Ya estamos en estos últimos días. Satanás no ha dejado de engañar y ya esos últimos días alcanzaron a la congregación que está pastoreando Timoteo. Y a la fecha, hermanos, eso ya es vigente. No piense que van a pasar otros 30 años más y se van a empezar a salir personas de la congregación, ¿no? Eso ya puede ocurrir hoy mismo, hermanos. Hoy mismo. ¿Y por qué? Porque es un hecho que no van a perseverar, es un hecho que ya estamos en esa época y es un hecho de que ellos escucharon esas doctrinas de demonios, esas ideas diabólicas. Entonces, fíjense, alguien dijo que el diablo va a hacer todo lo que pueda para detener el avance del evangelio. Yo escuché este párrafo y se me hizo muy pertinente. No sé quién lo compuso porque se lo escuché a Sugel Michelin, pero él no citó quién fue. Simplemente dijo, alguien dijo, pero fíjese, Satanás, hermanos, va a hacer todo lo que pueda para detener el avance del evangelio. Y si no lo puede detener, ¿qué va a hacer, hermanos? Lo va a cambiar. Y si no lo puede cambiar, lo va a mezclar. Si no puede mezclarlo, lo va a reinterpretar. Y si no lo puede reinterpretar, lo va a diluir. Y si no puede hacer todo eso, nos va a distraer con cualquier otra cosa de tal manera que no le prestemos mucha atención al evangelio. Eso es lo que va a hacer el enemigo, hermanos. Y esta es una carta donde ya tiene el apóstol Pablo una carga tremenda por la iglesia, porque dice, ya está sucediendo en esa congregación. Y es un tema recurrente aquí. Lo puede hacer a través de doctrinas de demonios que se van a manifestar en muchas maneras. En este capítulo, en estos versículos que vamos a avanzar, del 3 al 5, tal vez son dos maneras prácticas que nos dice, pero hay muchas más, hermanos. Mire, denle unas ojeadas atrás cuando empieza esta carta de Timoteo. Y déjeme leerle ahí en el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, los que dan lugar a discusiones interminables, a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, fíjate, esas son las doctrinas de demonios, hermanos. Lo que se haya querido referir con mitos, genealogías interminables, es cualquier cosa que da comezón en los oídos y que puede parecer algo tan interesante, algunos tan importante, pero con tal de que te desvíe del evangelio, como no lo puede diluir ni detener, dice, pues los voy a distraer. Y vaya también ahí en el capítulo 4, aquí mismo en primera de Timoteo, pero el versículo 7 dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Esas son otras doctrinas de demonios, hermanos, a lo que se haya referido el apóstol Pablo, y cuando toquemos más detenidamente el versículo
ese versículo 7 pudiéramos entenderlo mejor, pero vaya ahora al capítulo 6. En esta misma carta, el versículo 3 y 4, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y más cosas, ¿verdad? Pero lea ahí mismo en ese capítulo 6, pero los versículos 20 y 21. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. ¿Se fijan? Más cosas, la cual profesando algunos se han desviado de la fe, la gracia sean con ustedes. Es una carga que tiene Pablo y que expresa en esta carga, en esta carta, porque no dejó solamente estos versículos que estamos meditando hoy, el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Lo repitió varias veces en su carta. Dice, ya está pasando, va a seguir pasando. ¿Y qué es lo único que va a detener eso, hermanos? Seguir pensando en la gran verdad del Evangelio, ¿verdad? El ministerio de la piedad. Vamos a hablar ahora acerca del instrumento. Esas doctrinas de demonios llegan mediante las personas que se mencionan aquí en el versículo 2 del capítulo 4, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y ahora describe, hermanos, que son hombres de carne y hueso, que se dejaron manipular por esos pensamientos diabólicos y ellos se convierten en el conducto, en el canal. Y nos dice el apóstol Pablo, es fácil de identificar, son hipócritas. Puedes verlos de una manera tan piadosa, hasta con su vestimenta. Piense, ¿no?, en los sacerdotes de cualquier otra religión falsa, cómo se visten. Se ven pues como ángeles de luz, tal vez, ¿no?, con vestimentas así tan piadosas, pero dicen, no, eso es pura hipocresía. Su vida los demuestra. Esos son los que son insensibles a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos pueden estar hablando del pecado, pueden estar hablando de estos versículos que están al final del capítulo 3 del glorioso Evangelio de Dios, y a sus conciencias no les atrae eso. Se lo van a saltear. Si ellos prepararan un sermón, van a leer esto y dicen, no, eso no sirve para el mensaje de este día, les voy a hablar de otra cosa. Algo que los va a distraer y ellos ni siquiera se dan cuenta, ya son insensibles, hermanos. Así que son hombres de carne y hueso, los que se dejan usar por el diablo mismo y sus ideas. ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué te dicen específicamente? Vaya al versículo 3, ahí en el capítulo 4. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. ¿Y les suena familiar esto, hermanos? ¿Verdad que sí? En todos lados lo vemos. Y son cosas que parecen tan piadosas que te dicen, no, ya es hora de ayuno y por 40 días y nada de andar comiendo este tipo de alimentos. Solamente, no sé, mariscos o piensen en muchas cosas, ¿verdad? Y pueden ellos, es un término que se le llama ascetismo. El ascetismo, hermanos, es que quieres alcanzar la pureza espiritual de tu vida a través de abstenerte de los placeres de la carne. Si quieres crecer en tu vida espiritual, tienes que dejar lo mayor posible los placeres de la carne. Y suenan tan piadoso eso, hermanos, porque ¿qué es lo que hacen los sacerdotes y los seminaristas católicos? Dicen, no te pueden ni casar. Si te vas a dedicar al ministerio, eso es algo deshonroso, te va a distraer. Entonces, olvídate ya. No aplica el casamiento, el matrimonio se convierte en algo malo. Y podemos seguir, ¿verdad?, pensando en muchos más ejemplos, ¿no?, de cómo pueden meter esas ideas. Y aunque Pablo solamente se dirigió aquí a dos cosas, a los alimentos y al matrimonio, hermanos, es simplemente ese principio de dejar todo lo que puede dar placer al hombre para disfrutar plenamente la vida.
Mira, hermanos, yo quiero que recordemos, nunca se nos olvide el propósito de Dios para los hombres. No es malo, hermanos, tener los placeres de la carne. El pecado echó a perder todo eso, pero todo esto es bueno, hermanos. Acompáñenme al libro de Génesis en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 27 al final. Recordemos, ¿qué fue el diseño original, los planes originales de Dios? Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. ¿Se fijan el propósito? Es eso en matrimonio, disfruten de su relación íntima. Llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene buen fruto, que da semilla, esto les servirá de alimento. ¿Cuál era el propósito de Dios, hermanos? Que nosotros gozáramos. Adán y Eva los puso en el Edén para que disfrutaran de las mejores frutas que existían, ¿no? En julio, cuando fui a Baborigame, un primo tenía un árbol de ciruelas y nunca en mi vida, hermanos, he probado una ciruela tan deliciosa como las que comí ahí. O sea, jamás en mi vida había comido una ciruela y tan rica y tan jugosa. Yo no podía ni creerlo. ¿Cómo es posible que exista algo así tan dulce, tan rico? Y yo le decía, dame un brote, pero pues no tenía en ese entonces. Pero ese es el placer que Dios quería. Es algo bueno, hermanos. Ahí está en el Edén, Adán y Eva. El matrimonio es algo tan hermoso. Dios diseñó todo para que viviéramos plenamente. Fíjese cómo termina aquí el capítulo 1 de Génesis. En el 31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Puede ver, hermanos, ese es el plan de Dios, que nos deleitemos nuestros 5 sentidos. Y todavía los que hemos estado leyendo, que nos retomamos el propósito de leer la Biblia este año, si usted ya pasó por el capítulo 6 de Génesis, pues nos llama la atención, ¿no? ¿Cuánto tiempo vivían las personas en esa época? Fíjese, estaba hablando, es el capítulo 5, perdón. Está hablando de las generaciones de Adán. Adán vivió 930 años. Ahí en el capítulo 8 nos dice que Set vivió 912 años. Capítulo 10, Enos, al final del capítulo 11, Enos 905 años. Imagínese, hermano, vivir casi 1000 años y disfrutando en el Edén. Ese era el plan de Dios para el hombre. No es una vida corta de 60 años y se acabó este placer. Dice, no, yo quiero que viva el hombre 1000 años y que esté disfrutando del matrimonio y de los frutos. Ese es el diseño de Dios, hermanos. ¿Y qué hace el enemigo ahora? Lo corrompe. Dice, no, esos placeres olvídense. Eso no sirve para nada. Pero dice, los creyentes son los que entienden que para eso fue creado. Los creyentes, hermanos, somos los que tenemos esa esperanza de que vamos a regresar a nuestro Edén y va a ser todavía mucho mejor que ese que se describe en la Escritura en Génesis, ¿verdad? Quiero que me acompañe ahí en Romanos capítulo 8, los versículos del 20 al 25. Fíjese esa esperanza que nosotros tenemos. No se deje engañar, ¿verdad? Cuando alguien quiera coartar su libertad de dar placer a sus 5 sentidos. Obviamente vamos a verlo un poquito más adelante, no debemos de llegar a extremos, pero fíjese lo que dice aquí el versículo 20. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto.
Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos a nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esa es nuestra esperanza, hermanos, que vivamos plenamente nuevamente como fue el propósito de Dios. Y cuando alguien nace de nuevo en esta vida, hermanos, recibimos un adelanto. Porque dice el apóstol Pablo, el creyente tiene que disfrutar de las cosas aquí en la tierra, de los alimentos, del matrimonio. Nadie tiene que quitar ese propósito de Dios. Decía Salomón, ¿verdad? No hay mejor paga aquí bajo el sol que uno coma y se deleite con la mujer de su juventud. ¿Se fija? Y ellos están diciendo absolutamente todo lo contrario. En esta esperanza, hermanos, no hay excesos. Solamente quiero aclarar esto ya para seguir avanzando. Y le invito a que vaya a 1 Corintios, pero en el capítulo 6. Nosotros no nos metemos en excesos de la carne, hermanos. Fíjese estos versículos, lo que enseñó el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Entonces, fija, no hay que exagerar. Si dice, pues Dios quiere que tengamos placer, pues voy a tener desenfrenos sexuales, ¿no? Dice, eso de la fornicación ya no entra. Las desviaciones sexuales, eso ya es una aberración para Dios. Todo es en el matrimonio perfecto, ¿verdad? De Dios. Es el único lugar donde se debe disfrutar esos placeres. Y bien, hermanos, en esa esperanza no hay excesos. El creyente puede tener una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque todo lo que vivimos y experimentamos y lo que comemos, lo que practicamos, lo tomamos con acción de gracias y reconocemos que proviene de Dios. El creyente no olvida cuál fue el propósito principal de Dios, del hombre, nuestra plenitud. Pero estos hombres lo quieren frenar, ¿verdad? Lo quieren distorsionar. Y van a ser tan sutiles, hermanos, que va a parecer algo tan piadoso, ¿verdad? Y muchos se van a llegar a arrastrar por eso, porque escuchan. Así que, en resumen, hermanos, la Biblia anticipa qué pasará con los congregantes. Muchos se van a desviar si no perseveran en el glorioso evangelio de Dios, el gran misterio de la piedad. También, hermanos, la palabra de Dios nos dice cómo identificar a los falsos maestros. Y podemos seguir abordando más, pero básicamente es eso. Son personas orgullosas, falsa apariencia, y te van a pedir cosas que Dios jamás te pediría, por más piadosas que se escuchen. La Biblia, hermano, nos instruye claramente en qué debemos meditar para no perder nuestra fe. ¿Qué fue, hermanos? El final del capítulo 3, grande es el misterio de la piedad, a lo cual es la función de la iglesia. Somos columna y baluarte de la verdad. Tenemos que defender a capa y espada ese gran evangelio que se nos entregó. Así, hermanos, pues seamos esa columna, seamos ese baluarte y día y noche meditemos en esto. Váyase con esas ganas de tomar tiempo a solas y decirle a Dios, yo no quiero apostatar. Y hay hermanos conocidos, tal vez hasta de nosotros, que se han alejado. ¿Y qué fue, hermanos? Ellos escucharon estas enseñanzas, las doctrinas diabólicas, porque dejaron de pensar en el gran misterio de la piedad. Yo creo que este mensaje, pues espero que haya sido de bendición para usted, así que pues, nos resta hacer una oración para que Dios nos permita seguir pues avanzando en fidelidad y abrazando con todas nuestras fuerzas este evangelio, ¿verdad? Padre bendito, gracias por la enseñanza de esta mañana y danos la misma preocupación del apóstol Pablo a cada padre y madre que está aquí, Señor.
Ayúdalo a tener esa misma preocupación del apóstol para sus hijos, que ellos le enseñen no solamente con teoría a sus hijos, sino que le modelen, Padre, con una vida piadosa. Que nos ayudes, Padre, a vivir como decía el apóstol Pablo, deben de conducirse de una manera santa y piadosa en esta vida si pertenecemos a tu cuerpo, a tu iglesia. Así que danos, Señor, ese entendimiento que necesitamos. Ayúdanos a tener con actos, vivir, Señor, vindicando lo que hemos creído, que tú nos transformaste, que tenemos una esperanza donde vamos a vivir plenamente. Y gracias, Señor, porque nosotros tenemos una gran libertad que nos hace vivir plenamente, Señor. El perdón de nuestros pecados aplicado a nuestra vida nos hace vivir completamente distintos. Somos más plenos, Señor, y que nadie de aquí lo olvide. Que ninguno de aquí, Señor, pueda naufragar. Ese es nuestro deseo. Y a ti oramos, Padre, y te agradecemos por este mensaje porque es lo que necesitamos, Señor, para no naufragar en Cristo Jesús. Te damos honra y gloria. Amén.